La pobre perra agonizaba en el suelo polvoriento, con el cuerpo tembloroso y la respiración entrecortada que apenas podía sostenerse. Su pelaje, antaño brillante y suave, estaba cubierto de suciedad, humedad y algunas heridas abiertas que se mezclaban con la sangre seca y fresca. El sol caía a plomo, sin piedad, quemando la piel afectada de esa criatura abandonada que, con ojos grandes y vidriosos, miraba el horizonte sin esperanza real. No era solo el dolor físico lo que la consumía, sino también la soledad abismal y el miedo paralizante a lo que podría ocurrir a continuación. Una vieja mujer apareció del camino polvoriento que bordeaba la casa decrépita al final del sendero. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, pero al acercarse su figura se volvió ominosa, proyectando una sombra de amenaza para el animal vulnerable. No había en ella ningún brillo de compasión. Por el contrario, su rostro arrugado y duro exhibía una crueldad que parecía haberse alojado en sus entrañas durante años. La vieja no decía una palabra, solo alzó una mano temblorosa con un objeto afilado, y una sonrisa torcida resbaló de sus labios resecos. El perro, incapaz de alejarse, sintió un instinto primario de huida y defensa. Su grosero cuerpo intentó levantarse, pero las fuerzas le abandonaban poco a poco, y el suelo, endurecido por la sequía, parecía atraparla para siempre. La horrible certeza de que la muerte podía llegar en cualquier momento hacía que cada segundo fuera a la vez insoportable y eterno. El viento levantó el polvo alrededor, como si el aire mismo quisiera cubrir aquel acto que parecía tan cruel como inevitable. De pronto, un fuerte ruido acercándose interrumpió ese escenario macabro. Era el sonido de pasos firmes y rápidos, alguien que se aproximaba con determinación. El corazón del perro latió con un débil atisbo de esperanza, un impulso que parecía contradictorio con la agonía y el abandono. La vieja mujer detuvo su avance, con el objeto suspendido en el aire, pero sin retirarlo aún, sus ojos se posaron en la figura que llegaba, con una mirada llena de desconfianza y enojo, como si ese inesperado visitante fuera una amenaza en sí misma para sus oscuros designios. El hombre que apareció era joven, con una mirada intensa y serena al mismo tiempo. Sus movimientos mostraban experiencia y calma, como si estuviera acostumbrado a enfrentarse a situaciones como aquella sin perder la compostura. Sin decir palabra, se acercó lentamente a la perra, sin mostrar miedo ante la mujer, pero tampoco buscando confrontación abierta. Sus manos, sin duda entrenadas, se extendieron con delicadeza hacia el animal maltratado, emitiendo una vibración suave y tranquilizadora. El perro sintió ese contacto como un ancla en medio de la tormenta, una luz que iluminaba el oscuro abismo en el que se encontraba. Apenas alcanzó a mover un poco el cuerpo, mientras la respiración se volvía un poco más estable, buscando ese refugio en un ser humano desconocido pero inusitadamente confiable. La presencia aterradora de la vieja mujer comenzó a diluirse, aunque aún se mantenía cerca, observando con ojos llenos de resentimiento y planes inconfesables. El joven, sin apartar su atención del animal, habló con voz pausada y firme, casi con la intención de calmar también a la mujer, pero sin ceder terreno. Dijo algo en voz baja, unas palabras que parecían tener poder para disipar la agresividad contenida y atraer la atención hacia un propósito mayor, cuidar y proteger lo que aún parecía un hilo de vida en aquella perra tan dañada. La mujer dio un paso atrás, incipiente pero definitiva, y desapareció entre la maleza sin pronunciar una sola palabra más. El ambiente que quedó fue de una calma tensa, un silencio cargado de incertidumbre. El joven levantó cuidadosamente a la perra, cuyos músculos ya no tenían la fuerza para protestar y cuyos ojos se cerraban para intentar escapar del dolor. Cada movimiento del rescatista era medido con precisión y ternura, como quien sabe que tiene en sus manos algo muy frágil y valioso. En ese instante, un vínculo sutil pero fuerte comenzaba a tejerse entre esos dos seres que, justo ese día, no sabían que sus destinos se entrelazarían para siempre. Mientras caminaba hacia el vehículo que había dejado a unos metros, el joven musitó más palabras al animal, buscando darle coraje y esperanza, y prometiéndole batallar para que la vida no fuera solo un sufrimiento continuo. La perra, entre titubeos, emitiendo sonidos bajos, empezó a reaccionar a ese amor inesperado. El sol poniente dibujaba largas sombras sobre la tierra seca, iluminando un escenario que podría ser el inicio de una historia de salvación y redención. En el camino, el joven recordó otras ocasiones en las que había visto a animales sufrir sin asistencia, atrapados en el abandono y la violencia silenciosa. Pero nunca había encontrado un caso que golpeara su alma con tanta fuerza como ese cuerpo desfallecido,
esa mirada que pedía no morir sin luchar. Así, en medio del crepúsculo, el hombre aceleró para llevarla a un lugar seguro, a la esperanza de que las heridas físicas y emocionales pudieran algún día sanar. La noche cayó mientras el vehículo recorría las calles desiertas, y el cachorro latente de vida en el regazo del rescatador parecía respirar con un esfuerzo lastimero, manteniendo ese hilo frágil entre la existencia y el olvido. En su interior, la perra llevaba cicatrices no solo visibles, sino también profundas y no menos dolorosas. La crueldad y el abandono habían dejado marcas imborrables en su instinto y en su alma, pero la chispa de vida todavía parpadeaba. Cuando llegaron al refugio, el lugar estaba iluminado por la luz tibia de una lámpara, y varios rostros humanos aguardaban con ansiedad. Los perros que habitaban allí olieron y reconocieron a la nueva compañera con un murmullo de bienvenida. La perra fue puesta cuidadosamente en una camilla, rodeada de personas que expresaban una mezcla de tristeza y esperanza. Los veterinarios comenzaron de inmediato el examen, describiendo en voz baja el alcance de las heridas que podría implicar operaciones y jornadas difíciles. El rescate se había consumado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La perra había cruzado la línea entre la desesperación y la posibilidad, entre el abandono absoluto y la oportunidad de una segunda vida. Por fuera, su cuerpo era un mapa de sufrimiento. Por dentro, la esperanza comenzaba a abrirse paso como un débil brote que desafiaría las tormentas por venir. Y justo cuando todo parecía estabilizarse, un sonido extraño atravesó la noche. Un ladrido lejano, cargado de ansiedad, resonó sin precedentes, elevando la tensión en el refugio. ¿Sería una nueva amenaza? ¿O acaso otro ser necesitaba ayuda urgente? Los ojos del joven y de quienes atendían a la perra se cruzaron con preocupación, dejando la escena abierta para lo inesperado, con un nudo en el pecho y 1000 preguntas sin respuesta. La historia de aquella perra apenas empezaba, y el lector queda atrapado en el dilema entre la fragilidad y la fuerza, en la lucha entre la crueldad y el amor, con las emociones a flor de piel y un futuro incierto lleno de promesas y desafíos. El amanecer llegó silencioso, casi tímido, como si entendiera la delicadeza del momento que atravesaba aquella perra maltrecha que ahora reposaba en una camilla cubierta por una manta de franela. El joven que la había rescatado no se separaba de su lado, vigilante, observando cada pequeño movimiento, cada signo de vida que aferraba con tenacidad. En sus ojos se reflejaba una mezcla de esperanza y preocupación, un sentimiento que solo quien ha visto el abismo en la mirada de un ser vivo puede comprender. Poco a poco, el refugio comenzó a despertar. Los sonidos habituales de ladridos, susurros humanos y pasos resonaron como una melodía cotidiana, pero cargada de emoción en ese espacio donde el sufrimiento y la salvación se cruzaban a cada instante. La perra, aún débil, abrió un poco más los ojos, y el joven le habló con voz baja y cálida, utilizando frases simples que parecían atravesar la barrera entre especies y quedarse grabadas en la memoria de las heridas. Le acarició el pelaje enmarañado, sintiendo bajo sus dedos los huesos pronunciados, la piel frágil y caliente por la fiebre. Entretanto, una mujer de mirada afable se acercó para realizar el primer examen médico con cuidado. Tuvo palabras tranquilizadoras para el joven y, aunque el pronóstico inicial no era alentador, percibió en el animal una voluntad de vivir que iba más allá de lo común. Explicó que la joven perra había sufrido probablemente golpes y abandono durante días, probablemente semanas, y que requeriría no solo medicamentos, sino también amor y paciencia para sanar las heridas invisibles que la vida le había infligido. Mientras tanto, en uno de los rincones del refugio, otros perros observaban con curiosidad y cierta tristeza la llegada de aquella nueva compañera tan marcada por la desgracia. La perra, consciente de su vulnerabilidad, no hacía más que intentar mantenerse en aquella fina frontera entre la realidad del dolor y la esperanza de algo mejor. De vez en cuando movía la cola débilmente, como saludando a esos ojos que la miraban con empatía. Unos minutos más tarde, el joven fue a preparar la comida que le habían aconsejado, mezclando alimentos especiales con suplementos para ayudar en la recuperación. La perra, que apenas podía mover la cabeza, reaccionó al olor. Sus labios se abrieron vagamente para intentar probarlo, y ese pequeño gesto arrancó una sonrisa al joven, quien se sentó a su lado y comenzó a contarle, como si pudiera entenderle, historias de lugares donde habría juegos, caricias y tranquilidad. Eran palabras que nacían de su alma y que parecían formar un puente invisible hacia la mente confusa y dolorida del animal. Pero el refugio, a pesar de ser un santuario,
no estaba exento de conflictos y tensiones. Desde hacía semanas un grupo de personas sospechosas había merodeado las inmediaciones. Se rumoreaba que algunos de ellos tenían relación con actividades ilegales que incluían el maltrato animal. El joven sabía que la vieja mujer cruel no había desaparecido del todo, sino que aguardaba entre sombras, quizás esperando una oportunidad para recuperar lo que consideraba suyo. Aquella percepción añadía un peso constante, una sombra que ensombrecía cada pequeño avance de la perra. Las noches eran especialmente inquietantes, llenas de ruidos extraños y sombras que se deslizaban fuera del alcance de la luz. El equipo del refugio redoblaba la vigilancia, conscientes de que cualquier descuido podría traer un desastre. Aún así, el vínculo entre el joven y la perra se profundizaba, y las esperanzas comenzaban a germinar en aquel terreno árido. Un día, mientras el joven revisaba las heridas con delicadeza, el animal intentó desgarrar esa coraza de miedo con un ligero movimiento de sus patas. Fue un instante corto pero cargado de significado. El vínculo de confianza se empezaba a consolidar, y fue entonces cuando apareció el primer signo de su historia pasada que relató el Salvador, una cicatriz profunda en su costado derecho, una marca no solo física sino también simbólica, protagonista de un capítulo oscuro aún no revelado. En aquel mismo momento, una voz tranquila interrumpió el ambiente. Era una de las voluntarias, quien se había convertido en amiga cercana del joven. Ella contó que tras investigar más sobre la vieja mujer del pueblo, había descubierto historias de abusos y apropiaciones ilegales de animales, y que varios vecinos estaban demasiado asustados para enfrentarla. La perra, cuyo dolor parecía hablar a través de aquellas cicatrices, era un testimonio silencioso de ese peligro latente. La conversación abrió la puerta a una posible acción colectiva, una lucha no solo por la vida de un perro, sino por la dignidad de todos los animales marginados. En medio de esa dinámica humana, el animal parecía percibir el aumento de atención y cuidado, y su mirada, aunque todavía marcada por el miedo, comenzó a contener destellos de curiosidad. La alegría de pequeños detalles, un roce, una palabra suave, una caricia inesperada, reinaba por pequeños momentos en ese refugio que se transformaba en hogar. Un anochecer especial, el joven quedó solo con la perra en la sala principal del refugio. Le habló de frente, mirándola a los ojos, con esa claridad que solo el amor puede otorgar. Ella, como si entendiera cada sílaba, apoyó la cabeza débil en su pierna, un gesto simple pero eterno. Fue el primer acto consciente de confianza, un lazo palpable que aguardaba crecer. Justo cuando parecía que la calma llegaba, una llamada urgente rompió la quietud. Se habían escuchado golpes fuertes en la puerta exterior. El refugio entero se tensó. El joven se levantó de inmediato, acompañado por otros protectores, mientras la perra observaba con atención, como si su instinto percibiera la inminencia de un peligro acechante. Los latidos del corazón se convirtieron en tamborileo frenético. La puerta se abrió lentamente, y frente a ellos apareció una figura cubierta por la oscuridad, alguien perteneciente al pasado que no había desaparecido, un rostro que no se esperaba volver a ver tan pronto. La tensión se rompió, dejando en el aire una pregunta que quemaba el alma: ¿podría aquel encuentro significar el fin del refugio que la perra recién comenzaba a llamar hogar? El capítulo termina dejando una sensación de alerta, misterio y ansiedad, preparando al lector para las vueltas inesperadas que la historia aún debía revelar y aquella conexión vital que, a pesar del dolor, comenzaba a renacer. La figura que entró en el refugio bajo la penumbra de la noche no era un desconocido. La joven mujer, envuelta en un abrigo raído y con los ojos llenos de determinación, clavó su mirada en el joven que sostenía a la perra enferma entre sus brazos. Su presencia llenó el ambiente de una tensión palpable, como si el aire se espesara y el silencio se hiciera necesario antes de desatar una tormenta invisible. El joven adoptó una postura firme, pero sin caer en la confrontación directa. Sabía que aquella mujer tenía lazos oscuros con la vida que había dejado atrás la perra, y que su llegada podría traer más dolor a aquel ser vulnerable. Pero también sabía que no podía permitir que el pasado regresara para destruir el futuro que todos querían construir. La perra, confundida y débil, se aferraba con esa mirada a quien había sido su salvador, sin entender del todo las amenazas que acechaban a su alrededor. Durante los días que siguieron, entre el murmullo constante de conversaciones cargadas de preocupación, el joven comenzó a desenterrar detalles que le parecían casi imposibles de creer.
La historia de la perra era mucho más compleja de lo que aparentaba ese cuerpo lastimado y ese pelaje desvencijado. Los flashbacks comenzaron a tomar forma en su mente, imágenes vívidas y fragmentadas que, de alguna manera, trataban de explicarle el origen de esas cicatrices tan profundas. Recordó un día, no demasiado lejano, cuando la perra vagaba sola por las calles de un pequeño pueblo olvidado. La crueldad de la vieja mujer no se limitaba a la maldad física, sino que incluía un trato terrible basado en el desprecio y el abandono. Aquel lugar era un escenario donde la perra había aprendido a sobrevivir, pero a un costo brutal, hambre constante, golpes despiadados y noches sin fin de frío y miedo. En uno de esos días oscuros, la perra había logrado escapar de una trampa cruel preparada por la anciana, dejando detrás un costado herido y marcado para siempre. Con cada detalle que el joven reconstruía, el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. No era solo un acto de rescate físico, sino un intento desesperado de darle una nueva identidad a esa perra que, pese a todo, mantenía un espíritu indomable. Cada vez que pronunciaba palabras de aliento o acariciaba su dolorida cabeza, parecía infundirle una energía renovada, un impulso para enfrentar el futuro con valentía. Pero no solo el pasado de la perra apareció para complicar la historia. Las heridas emocionales se manifestaban a diario, la desconfianza hacia los humanos, el temor latente a cualquier movimiento brusco, y esa constante sensación de soledad, como si el mundo entero la hubiera olvidado. En esos momentos, los diálogos entre el joven y la perra, aunque unilaterales, cobraban un peso especial. Él hablaba con suavidad, explicándole que no todos eran iguales, que podía confiar y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y aunque ella no respondía con palabras, sus ojos y pequeños gestos revelaban una comunicación profunda, un lenguaje que solo los dos parecían entender. La influencia de la vieja mujer aún se sentía en el aire, como una sombra que se había replegado, pero no desaparecido. Algunos vecinos, temerosos, evitaron involucrarse directamente, pero el refugio recibió amenazas anónimas que dejaron claro que la lucha apenas comenzaba. La comunidad se dividía entre quienes deseaban proteger a esos animales vulnerables y quienes preferían mirar hacia otro lado, resignados o atemorizados por la figura que seguía controlando a su manera aquella región. La perra, en medio de este ambiente turbulento, experimentó sus primeros momentos de tranquilidad verdadera. Encontró conforto en pequeños detalles, el calor de una manta al anochecer, el sonido suave de las voces amigas, el olor familiar del refugio. Aunque las cicatrices aún dolían y la memoria a veces le jugaba trucos, comenzaba a percibir que el mundo no era solo un lugar de dolor, sino también de esperanza. Sin embargo, uno de los episodios más impactantes sucedió cuando, durante una caminata lenta por los jardines del refugio, la perra se detuvo frente a un árbol antiguo y comenzó a llorar silenciosamente, casi sin lágrimas pero con un lamento tan profundo que conmovió a todos los que lo presenciaron. Ese instante fue una ventana al alma de aquel ser, una conexión que desafió la lógica, como si fuera capaz de sentir y lamentar todo lo perdido y todo lo que aún estaba por venir. A medida que el tiempo pasaba, el joven investigaba más sobre el entorno y encontró que aquella vieja mujer no solo estaba implicada en abusos pasados, sino que también planeaba una red de vendettas, buscando controlar la vida y muerte de numerosos perros abandonados que, para ella, eran simples objetos de desdén. Era un mundo oscuro que requeriría no solo valentía, sino estrategia y alianzas inesperadas para derrotar. En medio de esta revelación surgió una aliada, una veterinaria que, además de atender a la perra, aportó documentos y testimonios que podían ayudar a enfrentar la amenaza legalmente y en el terreno social. Su presencia agregó un nuevo hálito de fuerza al refugio y permitió que la historia adquiriese un matiz de esperanza colectiva. Sin embargo, la vieja mujer no cesó en sus maniobras. Un día, cuando menos lo esperaban, apareció un mensajero anónimo con fotografías que mostraban a la perra cerca de la vieja en semanas recientes, una prueba perturbadora que hizo dudar a algunos miembros del refugio sobre toda la historia. ¿Había la perra estado en contacto con aquella figura cruel más allá de lo que conocían? El joven se sintió atrapado entre el pasado y el futuro, intentando proteger a su amiga mientras desentrañaba una compleja red de traiciones. El capítulo se cerró con el joven sosteniendo en la mano una de aquellas imágenes, mientras miraba a la perra dormida con expresión de determinación. Sabía que debía descubrir toda la verdad y que, para ello, ambos tendrían que prepararse para enfrentar pruebas mucho más duras de las que habían vivido hasta ese momento.
fue un instante de tensión máxima que mantuvo al lector presa de la incertidumbre y el deseo de saber qué sería del destino de aquella perra que, a pesar de todo, había comenzado a creer en la posibilidad de un mañana mejor. La perra despertaba en un limbo entre la vida y la muerte, y la lucha por su existencia se volvió el centro de atención en aquel refugio que poco a poco se transformaba en un campo de batalla emocional y físico. Cada respiración, débil y entrecortada, era un triunfo que el joven rescatador atesoraba como un trofeo contra la adversidad. El cuerpo doliente parecía resistirse a la voluntad de quemarse en un fuego invisible, y las sombras del pasado, que aún acechaban, no lograban arrebatar esa frágil esperanza. Aquella mañana, el silencio fue roto por el sonido metálico de las máquinas que monitoreaban su estado. El equipo médico observaba con seriedad y cautela, conscientes de que aquella batalla era delicada y que el más mínimo paso en falso podía destruir lo que quedaba de vida en ese cuerpo tan castigado. 2 heridas profundas dejaban evidencia del abuso y la falta de cuidado. Los músculos, atrofiados, luchaban contra la inflamación y las infecciones latentes. La fiebre persistía, dejando al animal en un estado febril que amenazaba con llevarla a un abismo irrecuperable. El joven permanecía a su lado, hablándole con la voz quebrada por la emoción y agotado por la falta de sueño. Cada palabra pronunciada buscaba infundir calma, fuerza y un infinito cariño que se convertía en un escudo contra el sufrimiento. Su mano recorría con ternura el pelaje enmarañado, sintiendo el latir tímido del corazón que luchaba con todas sus fuerzas por latir. Aquella conexión no era solo la de un humano y un animal, era un encuentro de almas guerreras buscando sobrevivir juntas. La perra, aunque débil, reaccionaba a esa presencia constante, como si su mente confundiera el dolor físico con el consuelo invisible de una promesa que aún no podía comprender. Sus ojos, grandes y cansados, parpadeaban lentamente, mostrando destellos de conciencia entre la niebla del malestar. A veces, emitía gemidos suaves, manifestaciones de una lucha interna entre el instinto de rendirse y el deseo de seguir adelante. Las horas transcurrían en un ritmo lento y agotador. La atención era constante, con interrupciones mínimas solo para administrar medicación y cambiar apósitos. A cada pequeño avance, el equipo celebraba silenciosamente, conscientes del valor de cada segundo ganado. Sin embargo, la sombra de la posibilidad de perderla era una amenaza constante que mantenía la tensión en el aire como una cuerda a punto de romperse. El refugio, por otra parte, vibraba con una mezcla de esperanza y ansiedad contenida. Los demás perros parecían percibir la gravedad de la situación, acercándose a la perra enferma con miradas de apoyo, permaneciendo en silencio, respetando aquel espacio sagrado de dolor y esperanza. La comunidad humana que lo sostenía no cesaba en su vigilancia ni en los esfuerzos por proteger a ese ser frágil, conscientes de que aquella vida era un símbolo más grande que ellos mismos. Una tarde, cuando la perra logró mover ligeramente una pata, el joven sintió una emoción tan profunda que las lágrimas desbordaron sus ojos sin consideración. Fue un pequeño gesto, casi insignificante para un observador externo, pero un milagro para quienes conocían la profundidad de su sufrimiento. Fue la prueba viva de que el espíritu no cedía ante la adversidad y que todavía quedaba un hilo de fuerza resistiendo en el interior de aquella criatura. Sin embargo, la batalla no era solo contra las heridas visibles. El dolor emocional, incrustado como una herida invisible en su mente, se manifestaba de formas sutiles y devastadoras. La perra se estremecía ante ruidos inesperados, se encogía ante movimientos bruscos, y algunas noches se levantaba temblorosa, como si huyera de fantasmas que nadie más podía ver. En esos momentos oscuros, el joven le hablaba con voz calma, recordándole que estaba allí para protegerla, para luchar junto a ella, prometiendo un futuro donde el miedo no tuviese lugar. En medio de ese escenario, un nuevo desafío surgió inesperadamente. La perra comenzó a mostrar signos de una infección más profunda que amenazaba con complicar aún más su estado. La fiebre subía nuevamente y la debilidad se intensificaba, dejando al equipo en una carrera contrarreloj para controlar la situación. El joven sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, pero también que su deber era no rendirse jamás. Las noches se volvieron un círculo interminable de cuidados y vigilias. Él permanecía junto a la camilla, susurrándole palabras que parecían tejidas de promesas y valentía. En esos momentos íntimos, la perra parecía absorber aquella energía vital, como si en su interior un fuego suave comenzara a expandirse lentamente para combatir la oscuridad que la quería consumir.
Durante las jornadas más tensas, los veterinarios implementaron nuevos tratamientos, e incluso realizaron una pequeña intervención para limpiar las heridas y evitar que la infección se extendiera. La perra soportó todo con una fortaleza silenciosa, una dignidad que conmovía a todos los presentes. Su cuerpo dolía, pero su voluntad permanecía inquebrantable, a pesar de que algunas veces la desesperación parecía golpear la puerta de su conciencia. Un momento especialmente desgarrador ocurrió cuando, tras un doloroso procedimiento, la perra cayó en un letargo profundo. El joven tomó su cabeza entre las manos, mirando sus ojos semicerrados, como si quisiera transmitirle todo su amor y fortaleza en un último gesto. El ambiente estaba cargado de lágrimas invisibles y suspiros conteniendo el miedo a la pérdida. Pero, en un fenómeno que parecía rozar lo milagroso, la perra comenzó a reaccionar poco a poco. Un movimiento de cola, un leve parpadeo, un suspiro de vida que devolvió el aliento al joven y a todos en el refugio. Fue la señal de que la batalla no había terminado, que todavía existía un camino hacia la recuperación y la esperanza. Aquella noche, mientras el refugio se sumía en un silencio respetuoso, el joven se quedó sentado junto a ella, con la mano extendida para sostener su cabeza, susurrando promesas de un mundo mejor. Afuera, el viento narraba historias antiguas y el cielo estrellado parecía inclinar su luz sobre aquella pequeña y valiente criatura que desafiaba las sombras. Pero justo cuando la calma parecía retornar, un ruido sutil e inquietante resonó en la lejanía, un sonido que ningún presente en el refugio pudo ignorar. Una amenaza invisible, latente, que parecía anunciar que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y que la vida de aquella perra heroica dependía no solo de su fortaleza sino también del coraje de quienes la habían rescatado. El capítulo cierra con una sensación de esperanza frágil, de lucha intensa y de un futuro incierto que mantiene al lector en vilo, deseoso de descubrir si el amor y la determinación podrán vencer a la oscuridad que se cierne sobre la perra y su nuevo hogar. La perra permanecía en un estado de fragilidad que parecía casi intangible, como un delicado cristal en manos inseguras. Pero en su mirada, a veces transparecía una chispa de resistencia que encendía el corazón de quienes la cuidaban. En aquellos días, mucho dependía del esfuerzo silencioso de quienes dedicaban su tiempo y amor a su recuperación. La pequeña criatura, aún con el cuerpo cubierto de cicatrices y heridas abiertas, comenzaba a mostrar una voluntad de enfrentarse a su destino, un paso a la vez. El joven rescatador pasaba largas horas en el refugio, casi como si fuera una extensión de la misma alma de aquella perra. La montaba en un pequeño cochecito adaptado, y la llevaba a pasear por los jardines cercanos, donde el aroma de las flores y el canto de los pájaros parecían ofrecer un bálsamo temporal a su alma herida. Cada tranco, cada respiro, era una victoria sobre aquel pasado oscuro que todavía parecía sobre ella como una nube pasajera. La esperanza florecía en pequeños brotes, y aunque el miedo todavía acechaba en lo profundo, la lucha silenciosa se mantenía firme. Aquella mañana en particular, mientras el sol comenzaba a asomar con su luz suave, el refugio parecía más vivo que nunca. Los otros perros jugaban en sus jaulas, algunos con olfateos curiosos, otros con ladridos tímidos, pero todos sintiendo en su interior ese aire de cambio, esa energía que provenía de la pequeña heroína que, lentamente, renacía de sus propias cenizas. La perra, con ayuda de un par de voluntarios, había probado por primera vez en días una pequeña porción de comida, y esa pequeñez alimentó de esperanza a todos quienes estaban en ese lugar. A veces, en el silencio, el joven pensaba en la magnitud del desafío que tenían por delante. No solo se trataba de recuperar su cuerpo, sino también de sanar las heridas invisibles que su alma había sufrido durante tanto tiempo. La confianza, que parecía un castillo de cristal, debía reconstruirse desde las bases, y él sabía que cada pequeño gesto, cada mirada, cada caricia, contaba en ese proceso. No era solo un acto de amor, sino una batalla contra el abandono, la crueldad y el temor que habían dejado profundas marcas en esa criatura tan frágil y fuerte a la vez. Al mediodía, mientras el refugio se inundaba de la luz brillante del sol, un incidente se convirtió en un recordatorio cruel de la realidad que aún acechaba. Uno de los perros, más nervioso y desconfiado, empezó a ladrar con intensidad, alertando la presencia de alguien sospechoso en los alrededores. El equipo rápidamente se movilizó, revisando los alrededores con cautela, cada uno con el corazón en un puño. La vieja mujer del pueblo, aquella que tantas veces había rondado con ojos llenos de malicia, fue vista merodeando cerca, escondiéndose en las sombras,
como si esperara una señal para volver a actuar con esa crueldad que parecía no tener fin. La tensión creció en el ambiente. La perra, aún débil pero muy sensible, se estremeció al sentir esa sombra de peligro y miedo, acurrucándose bajo una colchoneta improvisada. La incertidumbre crecía y todos sabían que no podían bajar la guardia. La presencia de aquella vieja, aunque momentáneamente escondida, representaba un peligro latente, una amenaza directa a la recuperación y la seguridad de todos en el refugio. La lucha por la dignidad de aquellos animales, y en particular de esa perra especial, no sería fácil ni rápida. Mientras tanto, en una esquina del refugio, una voluntaria que había llegado de poco tiempo pensaba en cómo podían fortalecer su protección. Sabía que la historia de esa mujer cruel y de la perra maltrecha era mucho más antigua y profunda que un simple acto de maldad. Detectó en las respuestas de algunos vecinos un miedo silencioso, como si las heridas abiertas de esa historia nunca hubieran sanado por completo. La voluntaria, con su corazón lleno de pasión, comenzó a recopilar información y a planear medidas que garantizaran que ese refugio no solo fuera un lugar de recuperación física, sino también de protección legal y emocional. La noche, que cayó rápida y silenciosa, trajo consigo un nuevo desafío. En medio del sueño profundo, la perra sintió una presencia inquietante que la hizo despertar de golpe. Su cuerpo tembló, y sus ojos grandes y asustados buscaron en la oscuridad la causa de ese miedo que parecía crecer en su interior. El reflejo de la luna en las paredes del refugio dejó ver una figura que se movía con sigilo, la vieja mujer, aún en las sombras, como una sombra que nunca abandona esa zona. El joven, que aún estaba atento y en vigilia junto a ella, percibió la tensión en su respiración y supo en ese instante que la batalla por la vida de su amiga no había terminado. La sombra de la amenaza se hacía más tangible, rompiendo la aparente calma de aquella noche y poniendo en jaque toda esperanza. La intranquilidad cortó el aire con un filo invisible, y cada uno de los presentes sintió esa presión creciente, como una fuerza que podía despuntar en cualquier momento. Con una determinación renovada, el joven decidió que no permitiría que esa vieja volviera a doblegar su espíritu ni a poner en peligro la recuperación de la perra. Sabía que tenía que fortalecer la seguridad, apoyar en cada paso y, sobre todo, seguir promoviendo esa relación de confianza que había empezado a construir con ella. La relación, tan frágil y potente a la vez, era la clave para que ella, algún día, pudiera liberar toda esa carga de dolor que aún llevaba en su interior. Mientras en el exterior la noche parecía extenderse en silencio, en el interior del refugio el alma de esa pequeña guerrera también se debatía entre el miedo y la esperanza. La noche se hizo eterna en esa lucha interna y externa, y todos percibían que la verdadera prueba comenzaba ahora. La sombra de la vieja mujer esperaba en la esquina, en la penumbra, consciente de que su tiempo para actuar nuevamente se acercaba. El capítulo termina en un momento de incertidumbre absoluta, con una tensión casi palpable, dejando al lector con el corazón en un puño y ansioso por conocer qué nuevas pruebas traerá el destino a esa historia que había empezado como una simple investigación de una vida destruida y que ahora se convertía en una lucha todavía más ardua por devolver la dignidad y la esperanza a una criatura que, a pesar de todo, todavía respiraba y luchaba por vivir. La amenaza que se cernía sobre el refugio se materializaba lentamente, como una sombra que se extendía desde lo más profundo del pasado para envolver el presente. La presencia latente de la vieja mujer cruel, aún sin mostrarse abiertamente, se sentía en cada rincón, en cada mirada tensa y en el suspenso de las noches sin descanso. Sus aliados invisibles operaban en silencio, provocando incidentes pequeños pero que socavaban la tranquilidad tan frágil de aquel lugar donde la perra maltrecha empezaba a encontrar algo parecido a la esperanza. El joven rescatador y su equipo habían redoblado la vigilancia. Pero el peligro no solo venía de fuera, el miedo, las dudas y la ansiedad también crecían entre ellos, haciendo que cada paso hacia la recuperación fuera también un paso en un terreno minado de incertidumbres. La perra, con su cuerpo aún débil, se convirtió en el símbolo de esa lucha doble. Contra las heridas físicas y contra la sombra oscura que amenazaba con arrebatársela. Una tarde, mientras la luz dorada del sol bañaba los pequeños jardines del refugio, el joven notó que la perra, por primera vez desde su llegada, comenzó a responder de manera distinta al contacto humano. Sus ojos, antes eclipsados por el dolor y el miedo, mostraban destellos de una valentía latente, y sus movimientos, aunque lentos, eran más decididos. Era como si, en su interior, una energía oculta estuviera despertando,
impulsada por la ternura y la confianza que finalmente había aprendido a sentir. Sin embargo, esa misma tarde, un incidente inesperado agitó nuevamente la calma del refugio. La vieja mujer envió a un grupo de sus cómplices a provocar disturbios en las calles cercanas, extendiendo rumores y amenazas contra quienes cuidaban a los animales. La tensión se desbordó en conversaciones acaloradas y miradas preocupadas, mientras el refugio se convertía en un punto de atención para aquellos que querían proteger o destruir la frágil esperanza que allí había germinado. La perra, inconsciente aún de esos peligros políticos y sociales, continuaba su proceso de adaptación. Empezaba a interactuar tímidamente con otros perros, algunos más viejos que parecían comprender su dolor y le ofrecían una compañía silenciosa pero reconfortante. El joven rescatador la alentaba en cada paso, hablándole con aquella voz apacible que parecía hacerle entender que no estaba sola, que podía confiar y que juntos podrían superar cualquier barrera. Aquella proximidad con otros animales creó un escenario inesperado. La perra comenzó a demostrar instintos de liderazgo. A pesar de su debilidad física, mostraba una fuerza interna que la hacía proteger y guiar a los perros más jóvenes, enseñándoles a enfrentarse a los miedos y al abandono con una valentía silenciosa. Esa transformación sorprendió a todos en el refugio, quienes veían en ella no solo la víctima que habían rescatado, sino una figura que encarnaba una nueva esperanza colectiva. Pero ese despertar de fortaleza no pasó desapercibido para la vieja mujer ni para sus asociados. Ellos comprendían que ese cambio significaba un desafío a su control y poder silencioso. Por ello, comenzaron a actuar con mayor determinación, intentando infiltrar el refugio con desconocidos disfrazados de voluntarios para observar y socavar desde dentro. Los días se llenaron de sospechas, a cada paso se sentía la incertidumbre debilitando la tranquilidad ganada. El joven rescatador y los verdaderos protectores del refugio respondieron fortaleciendo las medidas de seguridad, estableciendo grupos de guardias y fomentando la confianza entre los miembros del equipo. Sabían que la batalla adquiriría una dimensión más peligrosa de la que habían considerado, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse ni a abandonar a la perra que había conquistado sus corazones. En una escena particularmente inspiradora, la perra, guiada por su recién encontrada valentía, enfrentó por primera vez con determinación a un perro agresivo que solía dominar a los demás con intimidación. Su reacción no solo sorprendió a todos, sino que cambió la dinámica entre los animales. Su acción fue una declaración silenciosa de que no se aceptaría más sufrimiento ni dominación. Aquella victoria, aunque modesta, fue un símbolo poderoso en el refugio y un rayo de esperanza para el futuro. Pero en la noche, la misma valentía que había renacido encontró la prueba más dura. La perra fue sorprendida por un ruido extraño, un susurro que atravesó la calma y volvió a despertar sus temores más profundos. Su cuerpo tembló mientras buscaba instintivamente el refugio de la presencia humana que le había dado seguridad. En ese momento, el joven la sostuvo con fuerza, susurrándole palabras que parecían tejer un escudo invisible a su alrededor. Era la primera vez que esa conexión emocional entre ambos se manifestaba con tanta intensidad, como una alianza invencible destinada a superar cualquier adversidad. Mientras tanto, las calles cercanas al refugio se convertían en un campo de guerra silencioso entre quienes querían proteger a los animales y aquellos que buscaban perpetuar la crueldad y el miedo. El joven rescatador decidió entonces reunir a un grupo de vecinos y activistas, proponiendo una campaña abierta para denunciar las amenazas y exigir protección legal y social. Fue un capítulo de compromiso colectivo que marcó un nuevo rumbo para la historia, una alianza que trascendía el refugio para tocar la conciencia de toda una comunidad. El capítulo concluye con una imagen poderosa, la perra, ya más fuerte, colocada en el centro del refugio, rodeada de perros y personas que la apoyaban con miradas llenas de respeto y cariño. El joven, a su lado, miraba hacia el futuro con determinación, sabiendo que aunque el enemigo seguía acechando, la fuerza del amor, la valentía y la unión podrían cambiar la historia para siempre. El lector queda atrapado en esta mezcla de esperanza y peligro, con la tensión creciendo y la expectativa elevada, ansioso por descubrir cómo se enfrentarán a la próxima etapa de esta lucha por la vida, la justicia y la dignidad. La decisión de cambiar de escenario se tomó con urgencia y determinación. El refugio, agitado por las amenazas recientes y la inseguridad creciente, necesitaba un ambiente más seguro para la perra y los demás animales que bajo su protección comenzaban a florecer lentamente. Así, en una fresca mañana,
el joven rescatador y su equipo organizaron el traslado hacia una antigua granja en las afueras, un lugar rodeado de naturaleza, con espacios abiertos y protegidos, que prometía ser un refugio no solo para cuerpos heridos, sino para almas que buscaban renacer. El trayecto en el vehículo que transportaba a la perra fue silencioso y lleno de emociones intensas. Ella reposaba sobre una manta suave, con la cabeza apoyada en el regazo del joven, y sus ojos, aunque marcados por el cansancio, parecían captar cada cambio en el paisaje que pasaba fugaz por la ventana. El aire fresco que entraba por la ventanilla era una promesa de renovación, una bocanada de esperanza tras meses de dolor y temor. Al llegar a la granja, el grupo fue recibido por un entorno que inspiraba calma y serenidad. Los árboles altos se mecían suavemente con el viento, mientras el sol filtraba su luz entre las hojas creando manchas doradas sobre el suelo cubierto de hierba fresca. Era un escenario ideal para la recuperación, lejos de las garras oscuras que aún acechaban en el pueblo. La perra, aunque aún débil, mostró una inesperada curiosidad, levantó la cabeza y olfateó el aire, percibiendo olores nuevos, vivos, como mensajes de un mundo distinto al que había conocido. La adaptación no fue sencilla. La granja, a pesar de su belleza, exigía que la perra y el resto de animales se acostumbraran a un ritmo natural, a nuevas dinámicas y a la presencia de otros seres que también buscaban sanar. Allí encontró compañeros con historias variadas, algunos con cicatrices visibles, otros con heridas que solo el alma podía mostrar. La convivencia se fue estableciendo con paciencia y respeto, y la perra empezó a construir relaciones que poco a poco desanudaban nudos de soledad y miedo. El ambiente estuvo impregnado de aromas vivos, hierba mojada, tierra fresca, el perfume tenue de flores silvestres, que parecían limpiar el aire viciado de sufrimiento acumulado. Durante las tardes, el joven la llevaba a pasear por los senderos que cruzaban la propiedad. Ella comenzaba a mover lentamente sus patas, sintiendo bajo sus almohadillas la textura suave de la tierra, experimentando una libertad que antes le había sido negada. Los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el susurro del viento, el crujir de las ramas, se volvieron su nueva melodía, una sinfonía que despertaba en ella sensaciones adormecidas. Pero aquel lugar idílico no estaba exento de desafíos ni misterios. En una de las caminatas, la perra se detuvo abruptamente frente a un antiguo cobertizo semiderruido, con la mirada fija y el cuerpo tensado. Un olor extraño emanaba de aquel lugar, una mezcla de humedad, madera vieja y algo más difícil de definir. El joven, intrigado, se acercó con cautela, descubriendo un rastro de comida abandonada y marcas que indicaban la reciente presencia de personas o animales. Fue un recordatorio inquietante de que, aunque lejos del pueblo, la amenaza podía perseguirlos incluso allí. La incertidumbre creció cuando, en noches posteriores, ruidos inexplicables y sombras furtivas aparecieron cerca de la granja. Movimiento de ramas, susurros distantes y pasos silenciosos mantenían a todos en alerta constante. El joven reforzó la organización de guardias y colocó cámaras de seguridad para monitorear el perímetro. La perra, a pesar de su progresiva mejoría, también mostró cambios en su comportamiento, se volvía más alerta, gruñía suavemente ante estímulos que solo ella parecía percibir, como si su instinto advirtiera un peligro aún invisible para los demás. Las interacciones con otros animales del refugio hicieron emerger un nuevo lado de la perra. Su carácter valiente, que había comenzado a manifestarse tímidamente, se fortalecía con cada día, y empezaba a asumir un papel natural de protectora y guía para los más jóvenes y tímidos. En sus ojos nacía una serenidad que mezclaba la tristeza del pasado con la esperanza en el futuro, y sus actitudes mostraban un compromiso silencioso con la supervivencia colectiva. Sin embargo, la sombra de su pasado no tardaría en manifestarse de nuevo. Una tarde, el joven encontró entre los arbustos algunos objetos que parecían haber sido dejados intencionalmente. Restos de comida cubierta con sustancias extrañas y signos de trampas caseras diseñadas para atrapar animales. El descubrimiento amplificó la preocupación y confirmó que la vieja mujer y sus cómplices no se resignaban a dejar ir el control sobre esas vidas que consideraban propiedad. La perra, percibiendo la tensión creciente, parecía intensificar su instinto protector. En un momento emotivo, se acercó a un cachorro asustado que se había separado del grupo y, con delicados lamidos y suaves empujones, lo condujo de regreso al corrillo, demostrando una empatía que tocaba los corazones humanos. Aquella escena resaltó su humanidad,
esa mezcla única entre instinto animal y una comprensión casi humana del sufrimiento y la necesidad de unión. Una noche en particular, mientras el refugio dormía bajo un manto de estrellas, un grito distante cortó el silencio. El joven salió de la casa principal con el corazón desbocado, seguido por algunos voluntarios. Descubrieron que una de las trampas había sido activada, y aunque el animal atrapado logró liberarse con ayuda, el incidente generó una sensación de vulnerabilidad y miedo aún mayor. La vieja mujer había escalado sus acciones y estaba dispuesta a todo para recuperar lo que creía suyo. El joven, frente a esta escalada, decidió que no bastaba solo con proteger, era necesario actuar de forma decisiva y estratégica. Contactó a autoridades locales y organizaciones defensoras, expandiendo la red de apoyo y visibilizando públicamente la situación, con la esperanza de aislar a los instigadores y establecer un cordón protector en torno a la granja. Mientras tanto, la perra continuaba su camino de recuperación y fortalecimiento, día a día, convertida en un símbolo viviente de resistencia y esperanza. Su figura, cada vez más fortalecida y segura, comenzaba a irradiar confianza y fuerza. Los otros perros la seguían como una líder silenciosa, y el amor que despertaba en los humanos del refugio se hacía más profundo, uniendo a todos en una causa común. Pero justo cuando parecía que todo estaba empezando a encajar, un descubrimiento imprevisto rompió la aparente calma. Una vieja caja de madera encontrada en un rincón olvidado reveló pistas sobre el pasado oscuro de la perra y la vieja mujer cruel, secretos que podían cambiar para siempre el rumbo de esa lucha por la vida y la justicia. El capítulo se cierra con esta revelación intrigante, envolviendo al lector en una aura de misterio e impulsándolo a querer descubrir qué significan esas pistas ocultas y cómo influirán en el destino de la perra y de todos los que luchan por un mundo más justo y compasivo. La perra había atravesado un tormento que solo los espíritus más fuertes podían resistir, y a medida que la vida le devolvía la oportunidad de levantarse, su valentía comenzaba a emerger con una fuerza inusitada. Aquella transformación no solo la convertía en un símbolo dentro del refugio, sino que despertaba admiración incluso en quienes la observaban de lejos, sin entender todavía la profundidad de su historia. Aquella mañana, con los primeros rayos de sol colándose entre las hojas, la perra caminaba con una determinación renovada, moviendo sus patas con una seguridad que parecía decirle al mundo que ya no era la víctima débil y asustada que alguna vez fue. Se había convertido en una líder, un modelo silencioso para quienes la rodeaban, y en el espejo donde el joven rescatador veía reflejada la esperanza que se negaba a rendirse. El vínculo entre ambos se había profundizado hasta volverse inseparable. Cada gesto, cada mirada, cada susurro se convertía en un lenguaje que solo ellos entendían, una conversación cargada de significados y emociones. En esos momentos, la perra no era solo un animal recuperado, sino una compañera de lucha, un alma que enseñaba que el coraje podía renacer incluso en los rincones más oscuros. Esa valentía se manifestó con claridad cuando el refugio enfrentó una de las noches más difíciles. Mientras la oscuridad envolvía la granja, ruidos extraños y sombras inquietantes comenzaron a rondar, recordándoles que la vieja mujer y sus cómplices seguían sin rendirse. Fue entonces cuando la perra, con el instinto agudizado y la fuerza que había reconstruido, se interpuso protectora ante otros perros inquietos, emitiendo gruñidos firmes que ahuyentaban el miedo y consolidaban un escudo invisible de seguridad. El joven rescatador, observando esa escena, sintió un orgullo profundo y una seguridad renovada. Sabía que dentro de aquel cuerpo herido habitaba un espíritu invencible. Esa madrugada, cuando el refugio estaba envuelto en tensión, la perra giró su cabeza hacia él, y en ese instante, sin palabras, ambos compartieron una promesa silenciosa: seguirían luchando, juntos, sin importar cuán oscura se volviera la noche. Pero la historia no se detenía allí. La perra comenzó a tomar un papel activo en las dinámicas diarias. Su presencia calmaba a otros perros, y su liderazgo natural guiaba a quienes aún estaban marcados por el miedo. En las interacciones con los voluntarios, mostraba una inteligencia alentadora, respondiendo con gestos, miradas y sonidos que parecían formar un puente entre el mundo humano y el suyo propio. Un día, durante una sesión de juegos controlados en los prados, la perra demostró una habilidad sorprendente para resolver conflictos entre otros animales, interviniendo en peleas y mediando con una calma y autoridad que nadie había previsto. Su figura comenzó a ser una referencia para todos, una luz que irradiaba protección y consuelo. El joven, consciente de la evolución, aprovechaba cada momento para fortalecer ese vínculo,
enseñándole comandos con paciencia y reforzando la confianza a través de ejercicios suaves y juegos que estimulaban tanto el cuerpo como la mente. La perra respondía con entusiasmo creciente, mostrando un interés genuino por explorar y aprender, señales claras de que la herida emocional comenzaba a cicatrizar. Sin embargo, el espíritu valiente estaba acompañado por recuerdos dolorosos que a veces emergían en forma de estrés o rechazo súbitos. En esos momentos, la perra se aislaba brevemente, como si reviviera episodios de temor pasado, pero siempre encontraba en el joven un refugio seguro al cual regresar. Esa relación se volvía así un refugio doble, en cuerpo y alma, donde la sanación se daba tanto en abrazos como en silencios compartidos. Paralelamente, la red de apoyo humana crecía. Nuevos voluntarios se sumaron al refugio, inspirados por aquella historia de recuperación y valentía. Entre ellos, una psicóloga especializada en trauma animal comenzó a organizar sesiones de terapia, tanto individuales como grupales, potenciando el avance que la perra y sus compañeros habían empezado a mostrar. Esa iniciativa agregó una nueva dimensión de cuidado y comprensión al refugio, fortaleciendo la sensación de comunidad y esperanza. Sin embargo, el riesgo estaba siempre presente. Los ecos de la vieja mujer resonaban en amenazas veladas y actos vandálicos que afectaban las instalaciones. Pero aquella vez, la valentía de la perra no solo se limitó al cuidado de sus iguales. En una noche tensa, cuando un incendio intencionado comenzó a propagarse en un galpón cercano, fue su alerta aguda, con ladridos y movimientos decididos, la que permitió a los voluntarios reaccionar a tiempo para controlar las llamas sin daños mayores. Aquella actuación fue celebrada por todos como un giro decisivo, una prueba más de que el coraje no siempre se mide en batallas visibles sino también en actos de protección silenciosa y acción oportuna. La perra, más allá de su sufrimiento, se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia y heroísmo. El capítulo culmina con una escena emocionante, la perra, en pie sobre un montículo de tierra bajo el cielo azul, mirando hacia el horizonte con una expresión que mezcla serenidad y determinación. A su lado, el joven rescatador la observa con orgullo, sabiendo que su lucha personal ha desatado una fuerza mayor que la de cualquier adversidad pasada. Este momento es un faro de esperanza que precipita la curiosidad del lector hacia el siguiente capítulo, donde el camino de la perra y sus aliados se enfrentará a nuevos desafíos y conspiraciones ocultas. El refugio parecía haberse convertido en un santuario temporal, un remanso de esperanza en medio de un mundo que aún manifestaba sombras inquietantes. Sin embargo, la calma era apenas superficial. La vieja amenaza, aquella figura cruel que había marcado el destino de la perra y de muchos otros, continuaba actuando desde las sombras, urdiendo planes que podrían deshacer todo lo construido. Fue en ese contexto que nuevos personajes irrumpieron en la historia, trayendo consigo alianzas inesperadas y conflictos que desafiaron la estabilidad del refugio. Un día, cuando la perra disfrutaba de una caminata tranquila por los senderos bordeados por flores y árboles, apareció entre los arbustos una mujer mayor con aspecto afable, que sostenía un cuaderno de notas y una mirada inquisitiva. Se presentó como Ana, una activista y periodista que había seguido de cerca historias de maltrato animal en la región y que, tras conocer la situación del refugio y la perra en particular, quiso ofrecer su ayuda para visibilizar la problemática y presionar socialmente para que las autoridades intervinieran. Su incorporación fue recibida con mezcla de esperanza y cautela. Algunos miembros del equipo creían en la fuerza de la palabra y el compromiso público, mientras otros temían que la exposición pudiera aumentar los riesgos, atrayendo a enemigos que preferían operar en la oscuridad. La perra, aunque ajena al entramado social, percibía en Ana una presencia humana diferente. Más amable y comprometida, a la que le brindaba silencioso respeto. Paralelamente, un hombre joven llamado Marco, biólogo de profesión y voluntario reciente, comenzó a acercarse al refugio con una perspectiva científica sobre la rehabilitación animal. Su mirada analítica y métodos basados en la observación detallada generaron cierta distancia inicial entre el grupo, pero pronto sus aportes comenzaron a marcar diferencias significativas en el bienestar de los perros. Los nuevos integrantes despertaron en el joven rescatador una mezcla refrescante de energía y desafíos. Juntos, comenzaron a planear estrategias que combinaran la protección física con acciones legales y campañas de sensibilización. La perra, que ahora caminaba con paso más firme, parecía convertirse en el símbolo vivo de ese movimiento emergente que buscaba justicia y respeto para los animales vulnerables. Pero las alianzas no se tejieron sin fricciones. Ana, apasionada y directa, chocaba en ocasiones con Marco,
cuya mirada más distante y científica cuestionaba algunas acciones emocionales. La tensión entre ambos añadía una dinámica nueva al refugio, enriqueciendo pero a la vez complicando la convivencia y las decisiones que debían tomarse rápidamente para enfrentar la constante amenaza externa. Más aún, la perra fue protagonista involuntaria de un dilema que afectó a todo el equipo. Un grupo de activistas externos criticó la manera en que se manejaban ciertos protocolos, lo que generó debates intensos sobre la mejor forma de cuidar a los animales y simultáneamente protegerlos de los peligros. En esos intercambios, el joven rescatador se convirtió en mediador, tratando de equilibrar emociones y racionalidad para no fracturar el grupo que con tanto esfuerzo había construido. Mientras tanto, la vieja mujer y sus seguidores no permanecían inactivos. Engañaron a algunos vecinos prometiendo beneficios a cambio de vigilancia sobre el refugio, y lograron infiltrar a personas que levantaban sospechas entre los voluntarios. Las tensiones se hacían palpables en rondas de vigilancia nocturna, donde cada ruido extraño parecía un preludio a un ataque inminente. La perra, agudizando sus sentidos, participaba en esas vigilias, convertida ya en una líder natural más allá de la comprensión humana. En medio de este escenario, surgieron momentos de profunda conexión y ternura entre la perra y otros animales que habían sido rechazados por sus miedos o heridas. Su paciencia y resiliencia animaron a perros tímidos a integrarse, y su presencia se volvió un ancla para quienes perdían la esperanza. En una sesión particularmente emotiva, la perra protegió a un cachorro recién llegado, desplazado y temeroso, acercándolo gentilmente y permitiéndole sentir el calor de la comunidad. El lector es llevado con fuerza a través de diálogos realistas y cargados de emoción, que ponen en primer plano las tensiones humanas, las dudas, y los pequeños triunfos cotidianos. En esos momentos, las voces de Ana y Marco emergen con auténticas conversaciones que reflejan tanto conflictos ideológicos como la pasión común por proteger vidas inocentes. Pero en un giro inesperado, un incidente desafió la unidad lograda. Una noche, un altercado entre algunos infiltrados y voluntarios puso en peligro la confianza entre los integrantes del refugio. La perra, presintiendo el peligro, actuó con rapidez y valentía para evitar una escalada de violencia, mostrando que su intuición y liderazgo iban mucho más allá de la guía animal, influían en cómo se gestionaban los conflictos humanos que sucedían bajo su protección. Este suceso llevó al joven rescatador a convocar una reunión decisiva donde, entre voces tensas pero sinceras, se reafirmaron compromisos y se establecieron nuevas reglas para asegurar que la lucha por la justicia no se viera empañada por divisiones internas. La historia profundiza así en la complejidad de las relaciones interpersonales, destacando que detrás de cada causa noble existen desafíos que solo pueden resolverse con diálogo y empatía. El capítulo concluye en una escena cargada de suspenso. La perra, sentada en un claro del bosque, observa atentamente cómo una figura desconocida se acerca a la granja. Aunque la luz del crepúsculo dificulta distinguir detalles, su cuerpo se tensa, sus ojos brillan con alerta y, en el horizonte, el lector siente cómo la historia se adentra en una nueva y peligrosa etapa. La combinación de nuevos personajes, conflictos intensos y un liderazgo animal que trasciende la comprensión convencional mantiene al lector completamente inmerso, deseoso por descubrir cómo esas alianzas inesperadas enfrentarán la creciente amenaza, qué secretos saldrán a la luz y cuál será el destino final de la perra que, en su valentía, se ha convertido en el corazón latente de esta lucha por la vida y la justicia. La noche cayó con una oscuridad que parecía más densa que en cualquier otra ocasión anterior, cubriendo el refugio y sus alrededores con un manto casi tangible. La calma aparente que por momentos los había acompañado se disolvió en un aire cargado de tensión y temor. Era una noche donde el silencio parecía esconder un peligro inminente, y cada sombra, cada sonido lejano, despertaba un instinto de alerta en quienes allí habitaban. La perra, que había crecido en valentía y liderazgo, sintió primero que nadie la presencia de algo extraño. Sus ojos, normalmente serenos y confiados, se llenaron de una sospecha intensa, y su cuerpo erecto se tensó en preparación para lo inevitable. Desde un rincón seguro, lanzó un gruñido bajo que inmediatamente fue escuchado por los demás animales y por el pequeño grupo humano reunido para las vigilias nocturnas. Era una señal clara, la amenaza estaba más cerca de lo que habían imaginado. El sonido de pasos furtivos acercándose a las instalaciones rompió el silencio, y un murmullo de voces apagadas se deslizó por el perímetro. La vieja mujer y sus cómplices habían decidido atacar directamente, conscientes de que el refugio representaba un obstáculo para sus oscuros intereses.
La incertidumbre y el miedo se mezclaban con una determinación feroz de proteger a sus seres queridos y al símbolo viviente que la perra representaba. El joven rescatador, con un corazón acelerado pero la mente concentrada, coordinó de inmediato a sus voluntarios. Cada movimiento debía ser preciso, cada decisión, rápida y eficaz. Habían preparado planes de contingencia para momentos como aquel, y aunque la tensión hacía temblar el cuerpo, la voluntad de proteger y defender la vida era más fuerte que cualquier temor. En medio del caos que se avecinaba, la perra actuó con una conciencia casi intuitiva. Con un ladrido que parecía atravesar la oscuridad, guió a los perros y a algunos humanos por caminos seguros, alertándolos de la proximidad del peligro. Aquella reacción liderada por ella se convirtió en un escudo colectivo que permitió que muchos se protegieran ante el inminente enfrentamiento. Los intrusos, al percatarse de la resistencia organizada, intentaron forzar la entrada en varios puntos, generando momentos de tensión máxima donde cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La oscuridad era un aliado para ellos, pero también la incertidumbre y la valentía de quienes defendían el refugio jugaban a favor de la esperanza. En el corazón de la tormenta, el joven rescatador observaba cómo la perra se enfrentaba al peligro sin dudar, su cuerpo moviéndose con agilidad y fuerza, protegiendo a quienes eran más vulnerables. Aquella escena impactó profundamente a todos, como la evidencia viviente de que el coraje verdadero puede nacer de los rincones más quebrantados y transformar la adversidad en un acto de heroísmo. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones intensas y acciones precipitadas. El refugio debió resistir ataques silenciosos y repentinos, maniobras agresivas y amenazas encubiertas. Las sombras parecían multiplicarse, y la frontera entre la seguridad y el desastre se volvió un hilo delgado que apenas soportaba el peso de la realidad. En medio de esta oscuridad, hubo momentos de luz inesperada. Los animales, inspirados por la fortaleza de la perra, respondían con una solidaridad que sorprendía incluso a los humanos. Las miradas entre ellos transmitían un lenguaje invisible, un acuerdo tácito de protección mutua. La perra actuaba como un faro, guiando con su presencia la resistencia silenciosa que mantenía vivo el refugio. Pero no todo fue batalla y resistencia física. También se manifestaron tensiones emocionales profundas entre los voluntarios. El cansancio, el miedo, y la incertidumbre generaban discusiones y dudas. En esas horas, el joven rescatador cumplió un papel fundamental, mediar entre las almas agitadas, recordar la razón por la que luchaban y fortalecer los vínculos que los mantenían unidos. Una noche particularmente oscura y fría, una de las voluntarias, agotada y desesperada, confesó su temor de perder no solo a los animales, sino también la fe en el proyecto. Fue entonces cuando la perra se acercó, apoyando su cabeza sobre las rodillas de aquella mujer, ofreciendo un consuelo mudo pero profundo. Ese momento de conexión humana-animal evidenció que el refugio no era solo un espacio físico, sino un hogar para corazones desgarrados en busca de sanación. Con el avance del alba, el refugio logró resistir la embestida, aunque con daños y heridas que tardarían en sanar. La resiliencia de quienes habían estado allí fue celebrada en silencios cargados de emoción y una renovada determinación. La perra, aunque cansada, parecía más fuerte que nunca, su mirada desafiante y su cuerpo vibrando con la energía de la victoria. El capítulo concluye con un amanecer tibio que ilumina un refugio desgastado pero intacto, y con la sensación inconfundible de que aunque la batalla más oscura había sido atravesada, el camino hacia la libertad y la justicia apenas comenzaba. El lector queda en un estado de alta tensión emocional y expectante por descubrir cuáles serán las próximas pruebas, triunfos y transformaciones en esta historia profundamente humana y animal. La luz del amanecer acariciaba los rostros cansados pero esperanzados en el refugio. Tras la tormenta que habían enfrentado con valentía, la calma parecía asentarse lentamente, aunque el peso de la experiencia reciente impregnaba cada rincón. Cada suspiro, cada mirada, reflejaba una mezcla compleja de alivio, gratitud y la certeza de que aún quedaba mucho por hacer para construir un futuro sólido y seguro para todos. La perra, símbolo viviente de esa lucha silenciosa, despertaba con una energía renovada. Sus ojos reflejaban la luz del día con un brillo que hablaba de resiliencia y de una determinación férrea que había nacido del dolor y la superación. A medida que sus músculos recuperaban fuerza, cada movimiento mostraba una nueva serenidad, una aceptación de la vulnerabilidad combinada con la fuerza interior. Era un renacer tangible para todos los que la rodeaban. En ese escenario,
las noticias comenzaron a circular entre la comunidad y medios locales, impulsadas por la activista periodista que había llegado semanas atrás. El rescate, la valentía, las amenazas sufridas y la firmeza de quienes habían protegido el refugio captaron el interés de un público más amplio. Eso dio lugar a gestos de apoyo inesperados, donaciones, voluntarios nuevos, y la presión creciente para que las autoridades atendieran el problema que desde hacía años se ignoraba. El joven rescatador y su equipo comenzaron a planear acciones legales y sociales más contundentes. Con la ayuda de abogados y asociaciones defensoras, lograron que se emitieran medidas cautelares que reforzaban la seguridad del refugio y aumentaban las sanciones para quienes intentaran dañarlo. Esa victoria parcial no solo tranquilizaba a la comunidad, sino que fortalecía la idea de que la lucha contra la crueldad animal podía ser ganada a través de la unión y la determinación. Mientras tanto, la perra experimentaba un cambio profundo y visible. Ya no era solo el animal herido y temeroso, sino una compañera activa que empezaba a explorar con curiosidad cada espacio del refugio. Sus juegos se volvieron menos tímidos y sus interacciones con otros perros se tornaban más expresivas y naturales. La confianza, aunque aún frágil en algunas ocasiones, daba pasos firmes hacia la reconstrucción de su mundo interior. Una tarde, durante un paseo hacia un prado cercano, el joven recordó cómo, tiempo atrás, ese mismo campo había sido testigo de su abandono y dolor. Ahora, la perra corría libre entre las flores y la hierba alta, respirando la libertad con una intensidad que conmovía profundamente. Fue un instante mágico, donde el pasado y el presente se encontraban en una sola imagen, el renacer de una vida a partir de las cenizas del sufrimiento. Pero no solo la perra crecía y sanaba. Fue en ese momento que uno de los voluntarios observó una conducta inesperada. La perra se acercó a una pequeña manada de perros jóvenes que mostraban signos de miedo y desconfianza hacia los humanos. Su actitud protectora cautivó a todos, quienes vieron en ese acto de cuidado una expresión genuina de liderazgo y empatía. Fue una invitación abierta para que otros también empezaran a abrir sus corazones y dejar atrás el rencor y el trauma. A pesar de estos avances, la realidad no dejó de presentar sus desafíos. La sombra de la antigua enemiga persistía como una amenaza latente, y algunas noches, ruidos lejanos o movimientos sospechosos mantenían al equipo en guardia constante. Por eso, cada mañana era celebrada como un triunfo, cada paso dado como una conquista en ese camino a la recuperación y la justicia. El joven rescatador sentía en su alma la mezcla de cansancio y esperanza que solo los verdaderos luchadores conocen. Sabía que la sanación total de la perra y de los demás animales requeriría tiempo, amor constante y resistencia frente a las adversidades. Pero también comprendía que cada día vivido, cada sonrisa recuperada y cada mirada de confianza era un triunfo inigualable. En las conversaciones cotidianas entre los voluntarios surgían reflexiones profundas sobre el significado de su labor. No era solo un acto de salvar vidas, sino una misión para transformar realidades, crear conciencia y sembrar semillas de compasión en una sociedad que a menudo había cerrado los ojos ante el sufrimiento animal. La perra se convirtió en un faro viviente de ese propósito, un testimonio del poder sanador del amor y la solidaridad. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando la perra, al sentir que un voluntario estaba triste y agotado, se acercó con suavidad y posó su cabeza sobre sus piernas. Ese gesto, simple pero lleno de significado, recordó a todos que la relación entre humanos y animales que allí se tejía era un camino de ida y vuelta, una comunidad donde cualquiera podía encontrar abrigo y fuerza. El capítulo concluye con una escena llena de serenidad y promesas. Bajo el cielo al atardecer, la perra y el joven rescatador se encuentran juntos frente a un horizonte que simboliza el futuro aún incierto pero lleno de posibilidades. La última imagen es un símbolo de renacimiento y esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las heridas y las cicatrices, la vida puede florecer con nueva luz y significado. El lector queda inmerso en una atmósfera cargada de emoción y reflexión, ansioso por descubrir en qué nuevos retos y triunfos se convertirá la historia de esta valiente perra y quienes luchan a su lado por un mundo más justo y compasivo. La atmósfera en el refugio cambió aquella madrugada con una intensidad que ninguno pudo prever. El frío se coló por cada rendija, y un silencio denso llenó el aire, presagio de un momento trascendental y cargado de emociones que quedaría grabado en la memoria colectiva de todos los que compartían ese espacio. La perra, que se había convertido tanto en defensora como en símbolo de esperanza, enfrentó esa noche un sacrificio inesperado y profundo, un acto de entrega que marcaría no solo su historia,
sino también la de quienes la rodeaban. Todo comenzó con un súbito alarmante. Se detectó que uno de los perros más jóvenes del refugio había quedado atrapado accidentalmente en una trampa oculta, posiblemente dejada por los enemigos que acechaban en las sombras. El menor, asustado y herido, emitía gemidos entrecortados que rompían el silencio nocturno y despertaban una cadena inmediata de reacciones. La urgencia se apoderó de todos, con voluntarios corriendo hacia el lugar para socorrerlo y veterinarios preparándose para una posible cirugía de emergencia. La perra, aún físicamente vulnerable pero emocionalmente fuerte, reaccionó con una rapidez casi instintiva. Con rugidos bajos y una mirada profunda, se interpuso entre el grupo y una figura desconocida que se acercaba al área, una presencia que parecía amenazar aún más la seguridad de todos. Sin dudarlo, se lanzó hacia ese peligro, defendiendo con coraje y ferocidad al cachorro desvalidamente atrapado. Fue entonces cuando el joven rescatador, con el corazón en un puño, vio cómo la perra enfrentaba ese desafío de una manera que trascendía lo esperado, exponiendo su cuerpo y alma para proteger a los demás. Sus movimientos eran firmes pero cuidadosos, cada acto de valentía venía acompañado por el riesgo personal de volver a caer en el dolor y la violencia que tanto había sufrido. Pero su sacrificio era claro: dar todo de sí para que la vida, la esperanza y el sueño de un futuro mejor pudieran seguir asociados a ese pequeño grupo que luchaba por sobrevivir. La batalla, aunque breve, fue intensa. La perra logró ahuyentar la amenaza, salvando a aquel cachorro de un destino sombrío. Pero el impacto físico fue devastador. Las heridas que recibió, muy cerca de su ya maltrecho cuerpo, comprometieron su capacidad de moverse con facilidad y la dejaron en un estado límite que obligó a una intervención rápida y prolongada. La comunidad del refugio, desde voluntarios hasta veterinarios, se unió en una vigilia de esperanza y desesperación, conscientes de que la fortaleza de la perra se había puesto a prueba al máximo. En esos momentos, la narrativa se volvió aún más íntima y dolorosa. El joven rescatador permanecía a su lado, sosteniendo su cabeza entre las manos, susurrándole palabras de amor y coraje. El intercambio de miradas y el latido del silencio fueron la única comunicación en horas donde las palabras parecían insuficientes. Los ojos de la perra, entrecerrados pero llenos de una luz indefinible, parecían transmitir un agradecimiento y un compromiso que traspasaban cualquier dolor. La relación entre la perra y el refugio tomó una dimensión más profunda tras ese acto de sacrificio. No era solo una superviviente, sino un faro que iluminaba las decisiones más difíciles con un ejemplo vivo de entrega y amor incondicional. Cada caricia, cada cuidado, cada gesto de bondad hacia ella se volvió un acto sagrado, un reconocimiento de la importancia de su vida y la responsabilidad compartida de protegerla con toda la fuerza disponible. En paralelo, la comunidad humana se vio movilizada en un esfuerzo colectivo para garantizar la recuperación. Se organizaron turnos, se reforzaron protocolos de seguridad y se pidieron ayuda y recursos a organizaciones externas. El impacto emocional en cada uno de los miembros fue profundo, y en muchos casos, creció un sentido de familia que los unía más allá de las palabras. Durante días de cuidados intensivos, la perra mostró indicios de recuperación, pero también momentos de fragilidad que mantenían el suspenso en el ambiente. En esos instantes, la narración cobra un tinte de realismo emocional poderoso, donde la esperanza y la desesperación se mezclan en un delicado equilibrio que atrapa al lector en cada gesto, en cada pequeño signo que indicaba el camino hacia la sanación o hacia algo más oscuro. En ese lapsus, hubo un episodio particularmente emotivo: la perra, pese a su dolor, extendió una pata temblorosa hacia el joven rescatador, buscando su mano, pidiendo de alguna forma la seguridad y el cariño que solo él le brindaba. Fue un instante cargado de una ternura profunda, que parecía condensar toda la historia de sufrimiento, lucha y amor que había vivido. Los presentes, en silencio reverente, sintieron como esa imagen quedaba grabada para siempre en sus corazones. La noche se volvió también un espacio para la reflexión sobre el sacrificio en el sentido más amplio. Los voluntarios compartieron sus emociones y sus dudas, explorando la comunión entre vida y muerte, entre dolor y redención, que la perra encarnaba. En esas conversaciones surgió la determinación de no permitir que ese sacrificio fuera en vano, de que su entrega abriese el camino para que otros animales encontraran paz y protección. El capítulo finaliza con la imagen de la perra recostada bajo la luz tenue de una lámpara, rodeada de cuidados y miradas llenas de amor y respeto. A su lado, el joven rescatador, con lágrimas contenidas,
promete seguir luchando por ella y por todos aquellos que aún esperan una oportunidad. La tensión que deja la incertidumbre sobre su recuperación envuelve al lector en una mezcla poderosa de emoción, esperanza y ansiedad, generando un deseo imperioso de saber si el sacrificio Made a la vida renacerá. Las piezas ocultas del pasado comenzaron a encajar con una fuerza arrolladora, revelando una verdad que cambiaría el curso de la lucha y pondría a todos frente a decisiones difíciles y momentos decisivos. Aquella vieja caja de madera, encontrada entre los arbustos de la granja, contenía documentos arrugados, fotografías amarillentas y cartas manuscritas que narraban una historia aún más oscura y compleja de lo que se había imaginado. Revelaba vínculos que conectaban directamente a la vieja mujer cruel con redes de abuso y corrupción que se extendían mucho más allá de su pequeño pueblo. El joven rescatador dedicó largas noches a analizar aquel material, tratando de entender la magnitud de lo que había descubierto. Entre las fotografías, una imagen llamó especialmente su atención: la perra, entonces una cachorra, en condiciones similares de abandono, bajo la mirada satisfecha de la anciana. En las cartas, correspondencias entre figuras conocidas por actividades ilícitas vinculadas al maltrato animal y al tráfico ilegal daban cuenta de un entramado oscuro que justificaba y alimentaba la violencia sobre inocentes. Este descubrimiento no solo exponía la profundidad del daño causado, sino que también abría una puerta para acciones legales y sociales que podían poner fin a aquella red de impunidad. La verdad emergía como una fuerza liberadora, pero también como un peso enorme sobre los hombros de quienes ahora debían enfrentarla con valentía y prudencia. Mientras tanto, la perra, aunque físicamente frágil tras el sacrificio sufrido, mostró una vez más signos de esa fuerza interna que la había llevado a sobrevivir y resistir. Su mirada parecía reflejar no solo el dolor pasado sino una determinación renovada, como si comprendiera que su historia formaba parte de un relato mayor que trasciende su experiencia individual. En medio de ese entendimiento silencioso, su vínculo con el joven rescatador se fortalecía aún más, dando lugar a un trabajo conjunto para enfrentar el futuro incierto. Con el apoyo del activista periodista y el biólogo voluntario, se organizó un equipo multidisciplinario encargado de recopilar evidencia y preparar materiales para denunciar el entramado criminal descubierto. La movilización ganó impulso, y la presión social comenzó a crecer, abriendo grietas en la aparente impunidad que había protegido durante años a los responsables. Sin embargo, la vieja mujer no se dejó vencer tan fácilmente. Se rumoreaba que, enterada de la divulgación de aquella información, había intensificado sus amenazas y maniobras para desacreditar y atacar a quienes luchaban por justicia. La tensión se hacía palpable en cada reunión, en cada encuentro con vecinos y autoridades que oscilaban entre el miedo y el coraje. Fue en este clima turbulento donde la perra vivió uno de sus momentos más decisivos. Durante una visita al refugio por parte de investigadores y autoridades, se comportó con una serenidad y dignidad que conmovió a todos. Su presencia, tranquila pero imponente, parecía representar la verdad misma, el rostro viviente de quienes sufren y resisten. La conexión palpable entre ella y las personas presentes reforzó la idea de que la justicia iba mucho más allá de documentos y palabras, se trataba de proteger vidas y dignidades. Un episodio revelador sucedió cuando un vecino, inicialmente escéptico y temeroso, decidió compartir su experiencia personal con la vieja mujer y sus acciones. Su testimonio, corroborado por fotografías y documentos, fortaleció la denuncia y motivó a más personas a romper el silencio. Esa apertura fue un punto de inflexión que impulsó un proceso de transformación social en la comunidad, desde la base, enfrentando años de miedo y complicidad tácita. Simultáneamente, la perra continuaba su trayectoria de recuperación física y emocional. Sus pequeños avances diarios, sus muestras de afecto y liderazgo, se transformaron en símbolos para el equipo del refugio, recordándoles que la batalla era por algo más grande que ellos mismos. Su fortaleza insistente inspiraba no solo a los animales sino a cada ser humano que decidía no renunciar a la justicia y la compasión. Fue en una reunión especial, bajo el cielo estrellado de una noche clara, que el joven rescatador expresó un sentimiento profundo, la certeza de que cada herida, cada sacrificio, cada lucha resistida había producido frutos que ahora podían sentirse palpables. Pero también la conciencia de que la victoria definitiva requeriría de pasos aún más firmes y de un compromiso colectivo. Las palabras y acciones de ese encuentro quedaron grabadas en la memoria, un pacto silencioso entre humanos y animales, un compromiso para seguir adelante, cueste lo que cueste. La perra,
con un ligero movimiento de cola y una mirada que parecía decir, seguimos juntos, se convirtió en la encarnación de ese espíritu indomable. El capítulo termina con una escena cargada de misterio y expectativa, el joven rescatador sosteniendo un sobre abierto que contenía información nueva, desconocida hasta ese momento, sugerente de una conspiración aún más grande que podía cambiar para siempre el destino de todos. La narrativa envuelve al lector en una atmósfera de intriga y urgencia, preparándolo para desafíos y revelaciones que pondrán a prueba no solo la fuerza física, sino la convicción y el corazón de quienes luchan por un mundo más justo. El aire estaba cargado de electricidad aquella mañana en la granja. Había llegado el momento para un enfrentamiento decisivo, una confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, encarnadas en aquellos que habían librado una batalla incansable por la justicia y en quienes habían sembrado el miedo y la crueldad durante tanto tiempo. La comunidad, los voluntarios y la perra valiente se preparaban para lo que sería el capítulo más intenso y definitorio de toda la historia. En el alba, mientras las primeras luces tostaban el horizonte, el refugio se preparaba para recibir visitas inesperadas. Agentes de la ley, activistas, periodistas y vecinos juntos conformaron un frente unido que simbolizaba la lucha por la dignidad y la protección de los más vulnerables. La presencia de la policía marcaba la formalización de años de esfuerzo para romper las cadenas de impunidad que durante tanto tiempo pesaron sobre aquella región. La perra, recuperada en cuerpo y espíritu tras sacrificios y pruebas que habrían derrotado a cualquiera, caminaba con paso seguro entre los presentes, como si supiera que ese momento representaba no solo su propia victoria, sino la de todos aquellos que habían sufrido en silencio. Su mirada firme y serena, sostenida por un vínculo inquebrantable con el joven rescatador, inspiraba un aire de solemnidad y esperanza a cada persona que cruzaba su camino. Los momentos previos al enfrentamiento fueron tensos y cargados de expectativa. Los planeamientos legales y las intervenciones sociales se habían consolidado tras un arduo trabajo que involucró investigación, testimonios y alianzas imprevistas. La fuerza de la evidencia era tal que dejaba sin lugar a dudas la responsabilidad de la vieja mujer y sus cómplices en una red criminal que explotaba la crueldad y la indiferencia. Sin embargo, la resistencia no se limitaba a una persona específica, el sistema oscuro que protegía esos actos tenía múltiples caras y era necesario desmantelarlo con precisión. La vieja mujer, enfrentada por primera vez a una verdadera acción legal y social, reaccionó con agresividad y desesperación, intentando recurrir a viejas tácticas de intimidación y ataques encubiertos, pero esta vez se encontró con un muro limpio y organizado que no se dejó amedrentar. La comunidad, empoderada y consciente, se mantuvo firme, respaldando cada acción, cada palabra, cada paso hacia la justicia. Durante toda la jornada, la granja vivió escenas de absoluta tensión donde la acción legal se combinó con el calor humano de quienes defendían la vida. La perra, acompañada por los perros que había protegido y guiado, estuvo en el centro de cada momento, un símbolo de esa resistencia que ya era imparable. Los encuentros entre activistas, abogados y policías mostraron la complejidad del sistema que debían romper, pero también la fuerza indiscutible de la verdad y el compromiso. En un acto histórico, se llevaron a cabo procedimientos que congelaron los bienes y propiedades vinculadas a la red ilícita, lo que representó un golpe definitivo que marcaba el principio del fin de aquella oscuridad. La coordinación perfecta y la colaboración entre actores sociales y legales demostraron que unidos podían cambiar el destino. Mientras los documentos se firmaban y los procesos judiciales comenzaban, la perra se vio rodeada de una comunidad que celebraba la justicia con lágrimas y risas, consciente de que cada paso ganado pertenecía a quienes habían creído en un mundo mejor. Fue en ese momento que una figura de autoridad se acercó al joven rescatador, reconociendo su valentía y compromiso, para ofrecer una alianza duradera en la protección y bienestar animal en la región. La perra, en ese instante solemne, levantó su cabeza hacia el cielo, como si respirara profundamente la libertad conquistada. Su cuerpo, fuerte y sereno, irradiaba luz y energía, mostrando que más allá del dolor y las cicatrices, había nacido un nuevo ser, lleno de fuerza y propósito. Pero la historia no terminó con la caída de los culpables. La comunidad se comprometió a seguir trabajando para restaurar la dignidad y crear condiciones que evitaran que semejante horror se repitiera. Los planes para ampliar el refugio, implementar programas educativos y fortalecer la protección legal consiguieron un respaldo amplio y esperanzador. El capítulo está lleno de escenas vibrantes y emotivas, la unión de personas de distintas edades y orígenes, el amor tangibilizado en caricias y juegos con los perros, la muestra palpable de que la compasión puede construir puentes indestructibles.
Los diálogos entre personajes expresan la complejidad de la lucha, la frustración ante los obstáculos y la alegría por los frutos alcanzados, manteniendo al lector en un estado de emoción y reflexión constantes. El cierre del capítulo es una imagen poderosa y simbólica: la perra, subida a una piedra alta, con el viento jugando en su pelaje, mirando hacia el horizonte donde el sol comienza a calentar el día. A su lado, el joven rescatador y los miembros del refugio, todos juntos, con miradas firmes y corazones llenos de esperanza. Es un momento que invita a pensar en la fuerza de la vida, la resiliencia y la justicia, dejando al lector listo para el desenlace, ansioso por conocer cómo será el renacer y la esperanza definitiva que sellarán la travesía. La mañana amaneció clara, con un sol que parecía celebrar el final de una larga batalla y el comienzo de una nueva era para la perra y para todos aquellos que habían caminado a su lado. La granja, ahora un refugio pleno de vida y esperanza, vibraba con la energía renovada de quienes habían transformado el dolor en fuerza y el sufrimiento en una causa común. Era un renacimiento colectivo, un acto de justicia y amor que resonaba en cada rincón y en cada mirada intercambiada. La perra, protagonista insoslayable de esta historia, se movía con una calma y dignidad que irradiaban su triunfo íntimo y su voluntad invencible. Atrás quedaban las cicatrices visibles e invisibles que habían marcado su pasado. Su pelaje brillaba bajo el sol, y sus ojos, profundos y serenos, reflejaban la certeza de que, a pesar de todo lo vivido, la vida podía ser un regalo lleno de posibilidades. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que la esperanza puede renacer incluso de las sombras más densas. El joven rescatador la observaba con un orgullo y cariño indescriptibles. Había sido testigo del despertar de un alma herida que, con paciencia, amor y compromiso, se había abierto camino hacia la luz. En sus manos llevaba la historia que juntos habían escrito, un relato que trascendía lo individual para hablar de la compasión, la justicia y el poder transformador del compromiso humano-animal. Esa mañana, la comunidad reunida en la granja celebraba no solo la victoria legal y social, sino también el triunfo de la empatía y la resiliencia. Voluntarios, vecinos, activistas y autoridades compartían momentos de emoción profunda, conscientes de que habían hecho realidad algo que parecía imposible. En el aire se sentía la vibración de un nuevo comienzo, un renacer que abarcaba tanto a los animales como a las personas dispuestas a construir un mundo mejor. La perra, rodeada de otros perros que ahora eran su familia, participaba en juegos que demostraban su salud renovada y su confianza reconstruida. Cada ladrido, cada movimiento alegre, era un himno a la vida y a la libertad recuperada. En ese espacio, donde antes reinaban las sombras del miedo y la crueldad, ahora brillaba un espíritu de alegría compartida y de cuidado mutuo. Los diálogos entre los personajes reflejaban esa transformación profunda. Relatos de superación, agradecimientos sinceros y planes para el futuro se entrelazaban en una red de afectos y compromisos. La historia de la perra se había convertido en un catalizador para despertar conciencias, movilizar acciones y promover una cultura de respeto hacia la vida en todas sus formas. Pero el renacer no era solo un acto individual sino un proceso colectivo. El refugio ahora ampliaba su alcance, impulsando programas educativos en escuelas, campañas de adopción responsable y talleres para fomentar una convivencia armoniosa entre humanos y animales. Estos esfuerzos nacían del deseo compartido de evitar que nunca más se repitieran las tragedias del pasado y de construir una sociedad más justa y equitativa. La perra, en ese contexto, fue nombrada símbolo oficial de la campaña local por los derechos de los animales, un reconocimiento que emocionó profundamente a quienes conocían su camino y la lucha que había representado. Su figura, desde entonces, encarnó la esperanza y la dignidad, promoviendo un cambio cultural que se extendía más allá de la región. Un momento especialmente conmovedor ocurrió cuando, durante un acto público en la granja, la perra se acercó al joven rescatador y apoyó su cabeza en su pecho, como agradecimiento silencioso por la vida que le había regalado. El público fue testigo de un instante de comunión profunda, donde humanos y animal se fundieron en una expresión única de amor y compromiso mutuo. La narrativa concluye con una escena poética y llena de simbolismo. La perra, en plena libertad, corre por los prados bajo un cielo limpio y luminoso, su figura reflejando fuerza, alegría y esperanza. A lo lejos, el joven rescatador la observa con una sonrisa serena, sabiendo que ese final es, en realidad, un nuevo comienzo no solo para ella sino para todos aquellos que se atreven a luchar con amor y valentía. El lector queda inmerso en una sensación de paz y reflexión,
inspirado a valorar la fragilidad y la fortaleza de la vida, a empatizar con quienes sufren y a reconocer que el compromiso colectivo puede transformar realidades y sembrar semillas de luz en medio de las sombras.